Exacto. Esperamos un momento. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la última mesa de este seminario regional en su primer día. Bueno, vamos a comenzar con un método para la coproducción de principios éticos, equilibrio reflexivo transdisciplinar, a cargo de Marcia Videla Ayala, investigadora asistente de la Fundación Ética, Climática y Desarrollo. Ahora voy a compartir y le paso la palabra a Marcia. ¿Se ve ahí la presentación? Marcia, bien. Entonces, lo que voy a presentar en este momento es el método que venimos desarrollando, la Fundación Ética, Climática y Desarrollo, con el equipo de investigación. A mí me toca solamente ser la vocera del trabajo del equipo, así que espero ser fiel a todo lo que venimos laburando. Bueno, para comenzar, el equilibrio reflexivo transdisciplinar. El equilibrio reflexivo transdisciplinar, como les decía, es un método que venimos desarrollando desde la Fundación Ética, Climática y Desarrollo, y el objetivo de este método es poder integrar aquellos conocimientos científicos locales para fortalecer las respuestas de las comunidades frente al cambio climático. A lo largo de esta presentación vamos a ir trabajando sobre, desmenuzando un poco lo que es el concepto de equilibrio reflexivo transdisciplinar, y vamos a abordar algunos puntos clave. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coproducción? ¿Por qué es importante el conocimiento normativo? ¿Cómo se produce este conocimiento y cuáles son los métodos utilizados en relación con los principios y reglas éticas? Finalmente vamos a explorar en detalle en qué consiste el equilibrio reflexivo transdisciplinar y por qué lo consideramos la herramienta más eficaz para la producción de conocimiento normativo. Además, hacia el final, les voy a compartir algunos aspectos de las investigaciones actuales en las que estamos aplicando este enfoque. Este enfoque surge de la necesidad de revisar los principios y las normas éticas en la investigación, dado que el cambio climático reconfigura los beneficios y los riesgos asociados. A la siguiente filmina hay algunos conceptos claves que vamos a tener en cuenta, que se van a repetir. Muchos de estos ya los han venido escuchando durante las intervenciones anteriores, pero solamente a los efectos de refrescar. Cuando hablamos de coproducción de conocimiento, nos vamos a referir al proceso en el que las personas intencionalmente intentan colaborar en igualdad de
condiciones para desarrollar un conocimiento que sea más colectivo y que pueda convertirse en una base para mejorar la calidad de vida. Cuando hablamos de conocimiento normativo, nos estamos refiriendo a aquel conocimiento de tipo prescriptivo y que se va a centrar en lo que debe ser o en cómo deberían ser las cosas, siempre basándose en principios, valores y criterios éticos y filosóficos. Cuando hablamos del equilibrio reflexivo, nos vamos a estar refiriendo a aquel método que busca la coherencia entre nuestros juicios considerados en casos particulares, los principios y las reglas que creemos que se aplican a ellos, y las teorías que los influyen, mediante un proceso de revisión. Esto nos va a llevar a los casos. ¿Qué son los casos? Los casos son aquellas situaciones particulares, hipotéticas o reales, que traemos para poder introducir preguntas morales sobre qué es correcto o no hacer en una determinada situación. Y esto a su vez nos lleva a los juicios morales considerados, que son las respuestas sobre los casos o esas instancias particulares que nos plantean problemas. Al hablar de problemas éticos, nos vamos a referir, por un lado, a los principios éticos, como aquellas normas sobre lo correcto e incorrecto, y a las reglas éticas, como aquellas normas universales que determinan qué es válido hacer para un sujeto ético en un tiempo y en un espacio determinado, que de alguna manera regulan las acciones de los seres humanos. Entonces, la distribución temporal y geográfica de los efectos del cambio climático en la salud, así como los beneficios y riesgos de la investigación, dependen de los distintos escenarios climáticos futuros. Como lo venían comentando en todas las intervenciones anteriores, actualmente el sur global es el principal beneficiario de investigaciones sobre enfermedades infecciosas sensibles al clima, como el dengue, el Zika, la chikungunya o la malaria, ya que estas enfermedades tienen una mayor carga en estas regiones. Sin embargo, fenómenos como la tropicalización amplían su impacto al norte global, evidenciando la necesidad de principios éticos que aborden estas transiciones. La coproducción de conocimiento normativo resulta fundamental para enfrentar estos desafíos éticos. En este contexto, la inclusión de saberes indígenas y locales es crucial, ya que estas comunidades han desarrollado conocimientos adaptativos frente a los cambios climáticos desde tiempos inmemoriales, como también lo venían comentando en las intervenciones anteriores. La coproducción facilita la integración de estos conocimientos en la toma de decisiones, promoviendo procesos de aprendizaje colectivo y la identificación de caminos de transición que reconocen intereses contrapuestos. No obstante, estos caminos suelen presentar conflictos éticos y sociales, lo que subraya la importancia de identificar no solamente qué funciona, sino también qué es justo. Este proceso ofrece múltiples beneficios. Evita la mala adaptación al identificar compensaciones invisibles, contribuye a reducir la desinformación y la desconfianza, genera estabilidad en las políticas de salud climática y favorece transformaciones que redefinen los atributos fundamentales de los sistemas socioecológicos. El equilibrio reflexivo transdisciplinar, que es la metodología que vamos a desarrollar en más detalle, combina el método tradicional del equilibrio reflexivo, utilizado en la filosofía moral, con la investigación transdisciplinaria. Entonces, vamos a ir al siguiente filmina, porque es importante la coproducción. Decimos que la coproducción va más allá de una simple colaboración. Se trata de un proceso de construcción conjunta de conocimiento entre diferentes partes académicas y no académicas que sirve para identificar los caminos que funcionan y para garantizar que estos sean justos. Ya lo nombró Romina en el panel anterior, esto de que no solamente buscamos que funcionen, sino que también buscamos la transición justa. Entonces, ¿por qué es importante la coproducción en este contexto? Tiene un papel central para democratizar la investigación y promover la justicia social y la equidad. Al romper las jerarquías tradicionales, también permite que las comunidades participen activamente en la creación de soluciones adaptadas a sus contextos específicos. Este enfoque además va a generar legitimidad entre las comunidades locales, integrando sus perspectivas, valores y conocimientos en la planificación y toma de decisiones. Al integrar saberes locales y científicos, genera condiciones para una transición justa, que reconozca los intereses contrapuestos y las necesidades de las comunidades afectadas. Entonces, ya tenemos por qué es importante
cuando hablamos de por qué es importante, hablamos de qué es lo que funciona, pero nosotros como equipo nos hemos propuesto una metodología para cubrir la segunda tarea, que tiene que ver con qué es justo, con garantizar esa transición justa dentro de estos dos niveles de trabajo que se interrelacionan. Cuando hablamos de un enfoque de por qué es justo, hablamos de la integración de los diferentes saberes científicos, técnicos, populares, en un proceso que requiere un marco organizacional claro y flexible. La transdisciplinariedad implica la creación de espacios en los cuales se reconozcan tanto las epistemologías académicas como las epistemologías locales. La coproducción no es un proceso lineal, requiere interacciones continuas con retroalimentación constante entre los participantes. En este sentido, es crucial permitir que las ideas y los métodos evolucionen en función de las contribuciones de todos los actores, tanto en el nivel práctico como teórico. Es necesario también gestionar y ajustar expectativas de los participantes a medida que avanza el proceso, equilibrando las tensiones entre lo que se espera y lo que es posible lograr dentro del marco del proyecto. Entonces, asegurar trayectorias justas implica garantizar que todos los participantes tengan acceso equitativo a los recursos, tiempo y espacios de deliberación. Esto se relaciona directamente con el concepto de justicia distributiva, que busca equilibrar los beneficios y las cargas de los procesos de coproducción. Aquí es donde el equilibrio reflexivo transdisciplinar, por un lado, creo que ahí ya podemos pasar al siguiente filmine. Proporciona flexibilidad para adaptarse a las necesidades culturales, sociales y políticas de los actores involucrados, garantizando que sus voces no solo sean escuchadas, sino integradas en la toma de decisiones. Por otro lado, permite abordar decisiones éticas complejas en colaboración con las comunidades, asegurando que las soluciones no solo sean funcionales, sino también justas. Cuando hablamos del método del equilibrio reflexivo, nos estamos haciendo alusión directamente al conocimiento normativo. El concepto de conocimiento normativo válido, como señala Rawls, encuentra en el equilibrio reflexivo un método clave para alcanzar coherencia entre nuestros juicios, principios y teorías éticas. Este enfoque, desarrollado más ampliamente en trabajos contemporáneos, como los de Daniels y Knight, no solo busca coherencia entre las creencias, sino también su capacidad de respaldarse mutuamente para justificar principios éticos en contextos de incertidumbre. Durante transiciones complejas como la climática o en el ámbito de la salud, el equilibrio reflexivo permite guiar decisiones éticas mediante la revisión de juicios y principios previos a la luz de nuevas creencias o evidencias. Un ejemplo de este enfoque lo ofrece el experimento de la máquina moral, que recopiló decisiones de millones de personas sobre dilemas éticos relacionados con vehículos autónomos. Si bien este estudio no aplicó el equilibrio reflexivo en su totalidad, proporcionó datos valiosos sobre preferencias morales globales, destacando su potencial como insumo para procesos deliberativos más inclusivos. Este equilibrio reflexivo, podemos decir que fue teniendo una evolución. Desde el equilibrio reflexivo pasamos al equilibrio reflexivo público. Es propuesto por autores como Tabulescu, Ginzel y Kahn. Avanza en esta dirección al integrar perspectivas diversas en la deliberación ética. Este método permite alcanzar consensos éticos más representativos, particularmente en la evaluación de tecnologías controvertidas. En este marco, los juicios morales iniciales son revisados y ajustados mediante el diálogo, promoviendo decisiones equitativas y éticamente robustas. En el ámbito de la ética médica, de Bryce y Van Leeuwen, ilustran cómo las experiencias morales en tercera persona pueden incorporarse al equilibrio reflexivo. Este enfoque emplea datos empíricos como testimonios y observaciones para ajustar reglas y teorías éticas, logrando coherencia con los principios morales de los profesionales de la salud. Un ejemplo de esto está en el consentimiento informado en las investigaciones pediátricas, donde se analiza tanto desde la compatibilidad con el respeto a la autonomía, proponiendo estrategias para evaluar la comprensión de los participantes sobre los riesgos involucrados.
Estos métodos destacan la importancia de no limitarse a recopilar preferencias mayoritarias, sino de coproducir normas éticas en procesos deliberativos inclusivos. El método continúa su evolución, llegando a lo que es el equilibrio reflexivo público dinámico. Wolf y Shalit tienen por objetivo enriquecer las teorías filosóficas a través del diálogo con el público. Integran las intuiciones y perspectivas de individuos con diferentes experiencias y contextos sociales. Este método se centra en la interacción entre filósofos y participantes para refinar principios éticos y morales mediante un proceso iterativo de aprendizaje mutuo. El equilibrio reflexivo público-dinámico consta de 5 pasos y voy a hacer un poquito más de hincapié en estos pasos del equilibrio reflexivo público-dinámico, porque nosotros lo que vamos a hacer es tomar el equilibrio reflexivo público-dinámico tal como lo proponen Wolf y Shalit y cruzarlo con lo que es la investigación transdisciplinaria. Entonces, este método consta de 5 pasos. En el primero, los filósofos reflexionan sobre un tema y desarrollan preguntas basadas en su experiencia y una revisión exhaustiva de la literatura relevante. Como paso 2, las entrevistas semiestructuradas. Los autores describen estas entrevistas como conversaciones filosóficas para distinguirlas de una entrevista en la cual solamente se recopilan datos, porque ellos buscan un resultado más cualitativo. Entonces, estas conversaciones filosóficas permiten explorar las intuiciones normativas de los participantes. Como les decía, no son meramente descriptivas, sino que buscan desafiar y profundizar las perspectivas de los entrevistados, fomentando una comprensión más compleja y crítica, tanto para ellos como para los filósofos. El tercer paso consiste en utilizar las contribuciones de los entrevistados como puntos de partida para el análisis filosófico. Los resultados de las entrevistas se consideran insumos para revisar y contrastar intuiciones previas, pero no representan un análisis estadístico de las opiniones del público. En el cuarto paso, el filósofo integra las ideas obtenidas a través de estas interacciones en su reflexión teórica, adaptando un enfoque normativo más que descriptivo. Esto implica que, aunque el diálogo público es una fuente de inspiración y crítica, el producto final sigue siendo un trabajo filosófico riguroso que busca influir en las políticas públicas desde un marco ético sólido. Finalmente, en el quinto paso, el filósofo escribe su teoría reflejando tanto las perspectivas obtenidas de las entrevistas como su propia capacidad analítica. Por ejemplo, en Ciudad de Iguales, que es del año 2023 de Wolf y de Shalit, ellos destacan que el equilibrio reflexivo público dinámico no se limita a recopilar datos. Ellos piden a los entrevistados que definan un ideal de ciudad igualitaria y las políticas necesarias para alcanzar esa ciudad igualitaria. Luego van a contrastar estas propuestas con las ideas preconcebidas que tenían ellos, entonces de alguna manera enriquecen esa idea principal, esa preconcepción. El equilibrio reflexivo público-dinámico, por tanto, representa una metodología ética y colaborativa que enriquece la filosofía política mediante el diálogo público, demostrando cómo las experiencias y opiniones de las personas pueden informar la teoría y la práctica en cuestiones de justicia y desigualdad social. Ahora sí pasamos a la siguiente filmina. Bien. Entonces, hablamos de equilibrio reflexivo público dinámico, que es el método que tomamos. Por otro lado, vamos a hablar de la coproducción entre participantes académicos y no académicos, la transdisciplinariedad. Bueno, estos nombres de participantes académicos y no académicos lo tomamos de la investigación transdisciplinar. La coproducción desde la transdisciplinariedad se refiere a la necesidad de desafiar las estructuras tradicionales de poder en la investigación. Por un lado, distribuir el control, ya que en muchos proyectos de coproducción los académicos suelen tener un control exclusivo sobre el proceso. Entonces es necesario cuestionar cómo se distribuye este control para asegurar que todos los participantes tengan igual poder de decisión. Por otro lado, descentralizar el poder, ya que a medida que el proceso de coproducción se desarrolla, se debe hacer un esfuerzo por descentralizar el poder
y permitir que los actores no académicos, como las comunidades o los grupos afectados, tengan una influencia significativa en las decisiones que se toman. Entonces, la investigación transdisciplinaria integra conocimientos interdisciplinarios y saberes no académicos. Promueve la coproducción de conocimiento con impacto social significativo. Acá otro concepto que tomamos es el del impacto social significativo. Entonces, vamos a pasar acá a lo que es el equilibrio reflexivo transdisciplinar. Cuando hablamos de equilibrio reflexivo transdisciplinar, hablamos de un método alternativo que permite la coproducción de conocimiento normativo válido, diferenciándose de las versiones clásicas. Aunque no las reemplaza, su particularidad radica en, primero, que es una conversación ética con las partes interesadas. Este método promueve el diálogo entre participantes académicos y no académicos. Resultados normativos. En lugar de enfocarse en datos estadísticos, genera conclusiones normativas con impacto social. Este impacto social, tanto la conversación como sus resultados, tienen efectos causales y constitutivos en la sociedad. Por otro lado, la participación activa de los actores académicos, de los actores no académicos, se da en dos instancias, dos momentos claves de la investigación. Por un lado, en la identificación de los dilemas éticos relevantes, y por otro lado, en la revisión de los principios y los juicios morales. Consideramos entonces que el equilibrio reflexivo transdisciplinar es útil en contextos de transición donde los efectos sociales y éticos de las decisiones requieren soluciones colaborativas y normativas. También se ha propuesto como una alternativa a métodos como el principialismo, la casuística, la narrativa y el pragmatismo. Ahora pasamos a la siguiente filmina. Esta coproducción de normas éticas, bueno, les decía que al ir finalizando la presentación, les iba a traer un poco acerca de las investigaciones que tenemos en curso, en las que estamos aplicando este método. La primera de estas investigaciones es la coproducción de normas éticas sobre enfermedades infecciosas sensibles al clima con organizaciones de base de Paraguay. En esta investigación llevamos a cabo una serie de conversaciones éticas, tomamos esto de conversaciones filosóficas de Wolf y de Shalit, con miembros de organizaciones de mujeres de la comunidad LGTBQI+, y organizaciones de base de Paraguay, para mapear los aspectos clave de la ética de las enfermedades infecciosas sensibles al clima. Por otro lado, tenemos una segunda investigación en curso, que es la coproducción de reglas éticas de investigación en salud climática con integrantes de organizaciones de mujeres de base en América del Sur. En este proyecto planeamos llevar a cabo conversaciones éticas con miembros de organizaciones de mujeres de base en América del Sur, que van a ofrecer foros transdisciplinarios para el desarrollo de reglas éticas de investigación en salud climática, siguiendo el método. La muestra del estudio de caso abarca 11 países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Uruguay, Venezuela y Surinam. Paraguay no está incluida, ya que es parte de esta otra investigación en curso, de la que hablamos primero, y la Guayana Francesa no ha sido considerada como parte de la muestra, ya que es un departamento de ultramar de Francia. Por un lado tenemos estas dos investigaciones en curso. Por otro lado, un ejemplo práctico en el que sería posible aplicar el método. El desarrollo de una vacuna contra el dengue. En 2025 se llevará a cabo en Argentina un ensayo clínico para un nuevo prototipo de vacuna contra el dengue, involucrando a 30.000 personas, incluidas comunidades vulnerables, comunidades en situación de vulnerabilidad, como mujeres indígenas. Este caso plantea preguntas éticas clave. ¿Cómo calcular la compensación para los participantes? ¿Deberían considerarse solo los beneficios para las generaciones argentinas actuales y futuras? ¿O también los beneficios para futuras generaciones de regiones como Europa Central que podrían verse afectadas por el dengue para 2050? Prioridad en la asignación de vacunas. En caso de escasez futura, ¿debería la población argentina tener prioridad en la asignación de la vacuna? En este caso se destaca como el equilibrio reflexivo transdisciplinar permitiría abordar dilemas éticos complejos a través de una producción de conocimiento que considere implicancias globales, generacionales y sociales de las decisiones. Bien. Volviendo a esta investigación
en curso, que es la coproducción de normas éticas sobre enfermedades infecciosas sensibles al clima con organizaciones de base en Paraguay, queremos traer dos partes quizás fundamentales dentro de lo que es el trabajo en curso. Por un lado, el consentimiento informado y el protocolo. Como les decía anteriormente, nosotros lo que buscamos es la coproducción de principios éticos antes que simplemente relevar los puntos de vista éticos de los participantes. Por lo que, al final del proceso, el resultado es un principio y regla que establece cómo es correcto proceder con relación a los casos presentados. De este modo se diferencia de los estudios que solamente buscan describir lo que las personas piensan que es correcto hacer en estos casos. A los participantes de esta investigación se les han informado los aspectos a considerar a los fines de definir su participación, los cuales son incorporados en un protocolo que es aprobado por un comité de ética. A su vez, cada participante firma un consentimiento informado. Tanto el protocolo como el consentimiento incluyen la siguiente información: el proceso de investigación, es decir, el desarrollo de una conversación ética grupal, que incluye a los participantes académicos y no académicos. Estas conversaciones éticas, en este caso en particular, se llevan a cabo durante 4 encuentros sincrónicos virtuales, 5 actividades sincrónicas virtuales. Trabajamos en un formato virtual, porque dentro de Paraguay, las organizaciones que han decidido participar de la investigación se encuentran en distancias bastante significativas, no es posible reunirnos a todos en un formato presencial, y además muchos de los investigadores se encuentran en otros lugares. Dijimos encuentros sincrónicos y asincrónicos, y el modo de participación incluye, por un lado, un moderador o una moderadora, un equipo de investigación formado por participantes académicos y participantes no académicos. Y otra cosa importante dentro de lo que es el protocolo y el consentimiento informado es lo que tiene que ver con los riesgos y beneficios de la investigación, que todos son aclarados desde el inicio. Para terminar, estamos hablando de que incorporamos un método que tiene por objetivo la coproducción de conocimiento normativo entre participantes académicos y no académicos, y siempre que se trabaja en ámbitos comunitarios, solemos utilizar dinámicas grupales con diferentes objetivos. En este caso, incorporamos una dinámica grupal que tiene por objetivo que tanto participantes académicos como no académicos puedan familiarizarse con un estudio de caso. Esa herramienta que incorporamos, la del Teatro Foro, el Teatro Foro es una metodología también que fue desarrollado por Augusto Boal, que viene del teatro del oprimido, que a su vez el teatro del oprimido toma por base la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, en esto de buscar un equilibrio entre ambas partes en la educación, que no sea, bueno, todo esto de coparticipar es trasladado al Teatro Foro, en realidad al Teatro del Oprimido, una de las variantes del Teatro del Oprimido es el Teatro Foro, y lo que hemos desarrollado en la investigación está en curso para poder introducir el método, para introducir casos, es un corto teatral, que es una adaptación de un dilema filosófico muy conocido, que es el dilema del tranvía. Lo que hemos hecho ha sido llevarlo a un formato de corto. ¿Por qué? Porque voy a volver un poquito para atrás. El Teatro Foro se desarrolla, es un tipo de teatro que busca la acción. En el Teatro Foro lo que se monta es una obra que tiene por fin presentar una situación, que las personas se pongan en esa situación, los actores generan un problema, y les piden a los participantes, que estos participantes, a quienes asisten a la obra, que se pongan en el lugar de alguno de los involucrados, y a partir de ese ponerse en lugar,
tomen una decisión. ¿Qué harían en esa situación? Para poner un ejemplo, ¿qué haría, ¿qué haría yo en caso de un acoso? Si soy la persona que se está siendo acosada, o qué pasa si yo me observo una situación de acoso, ¿qué haría en esa situación? Bueno, esto se teatraliza y a partir de ahí las personas se ponen en situación. Como nosotros trabajamos en un formato virtual y no podíamos desarrollar esto de manera presencial, entonces lo que hicimos fue realizar un corto teatral titulado La decisión correcta, que se basa en este conocido dilema filosófico, que va a permitirles a tanto participantes académicos como no académicos ponerse en situación y de alguna manera definir qué haría yo si me encontrara en esta situación. Entonces, de esta manera, creemos que podemos integrar esa coproducción del conocimiento en todos los ámbitos o en cada una de las etapas del proceso de investigación. Bueno, de esta manera concluye todo lo que tiene que ver, no sé si fue muy rápido, todo lo que tiene que ver con la presentación del método que estamos desarrollando desde la Fundación. Y bueno, le cedo el espacio para preguntas, cualquier tipo de comentario que pueda haber. Gracias, Marcial. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario por realizar. La presentación más espectacular y del caso del tema que eligen para investigar. ¿Es un tema propuesto por ustedes o es un tema que surge de la comunidad? Porque hay diferentes formas de pensar la coproducción, diferentes marcos teóricos para pensar la coproducción. No es que haya uno ni que esté bien ni otro está mal. Depende de los objetivos que tenga cada uno en las propias investigaciones. Pero uno como quizá de los principios básicos desde la literatura por la que yo trabajo, es que el tema de investigación también tiene que surgir de la comunidad. Porque esa co-creación comienza cuando esa agenda es co-construida con los investigadores. Es decir, no es que yo voy con un tema específico a investigar, a investigar con la comunidad cómo funciona determinado proceso, sino más bien que me acerco a la comunidad, construyo conocimiento con ellos, identifico cuáles son sus prioridades y veo de qué manera esas prioridades se pueden articular con las prioridades científicas. Entonces, como que sería mi primera pregunta. ¿Cómo piensan manejar eso? Si eligieron a la comunidad, varias comunidades trabajando en este mismo tema, o si es un tema que surge de la comunidad y ustedes se acercan, entonces lo identifican y proponen determinadas actividades. Y después, también la coproducción, para mí tiene algunas, bueno, yo te decía que para mí es un horizonte, ¿no? Es un horizonte porque tiene como ciertos requerimientos, ¿no? De que hay que construir confianza, hay que generar lazos duraderos, sostenibles con la comunidad para que justamente ese proceso de coproducción se pueda dar. Porque desde la comunidad científica nosotros tenemos una visión del mundo, ¿no? Una visión de cómo es ese mundo y cuáles son las soluciones, las mejores soluciones. Y las comunidades pueden tener otras miradas del mismo tema. Entonces, bueno, esa articulación, esa construcción de lenguajes comunes, es un proceso que lleva tiempo. La legitimidad de la ciencia también es muy importante, porque uno sabe, como científico, que cuando se acerca a una comunidad, la palabra del científico siempre tiene más valor. No es que tiene más valor, está legitimado con más valor. Entonces, bueno, construir ese empoderamiento en la comunidad para que puedan realmente expresar lo que consideran pertinente es un ejercicio constante. Y esto especialmente en temas muy complejos, ¿no? Que tienen que ver con el cambio climático, donde no hay una sola verdad, como decía usted, ¿no? Hay diferentes valoraciones de lo que es importante, de lo que es el riesgo.
Y eso también es un aspecto de la ciencia postnormal, que también es un marco teórico para analizar esto de Kuntowicz y Ravets de 1990, que ellos decían, bueno, los problemas de la ciencia postnormal es que hay un alto nivel de incertidumbre, alto nivel de riesgo, las decisiones que se toman son urgentes y no hay una única verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugamos todo eso? A través de una comunidad de pares. Perfecto, donde haya participación de múltiples actores sociales. Pero bueno, después eso cómo se implementa efectivamente para que todas las voces sean escuchadas y tengan cierto grado de validez. Bien, yo empiezo después si ustedes quieren ahí continuar. Bueno, primero que nada, que esto que planteaste fue algo que nos sucedió durante el curso de la investigación, de decir, acá hay algo que no es que se nos pasó por alto, sino que cuando iniciamos el proyecto, eh, quizás fuimos produciendo el método. Entonces ahí es donde dijimos, debemos incorporarlas, pero bueno, ya hay una parte que no estaría presente en este caso, este proyecto, que tiene que ver con el tomar esa definición de qué vamos a tratar desde la comunidad. Así que eso sí es verdad. Fue algo que en este proyecto en particular es algo que nosotros definimos, vamos a trabajar con enfermedades infecciosas al clima y las organizaciones que vamos, y las organizaciones que se van a incluir son estas porque nosotros entendemos que por los datos que se manejan, estas son las grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Así que creo que va a ser un desafío para las investigaciones posteriores, esto de la inclusión desde un principio. Pero está muy bueno lo que planteas porque fue algo que nos sucedió durante el transcurso de la investigación. Y a veces también tiene que ver con el financiamiento. Hay un financiamiento para el estudio del dengue, entonces uno generalmente va a aplicar y es como a ver de qué manera puede colaborar, ¿no? Para tener conocimiento que pueda ser útil para la comunidad. Es lógico. Está muy bien. Solamente que por ahí, bueno, también es un factor para analizar, que sea una coproducción de la creación misma de esto del tema. Bien, ¿alguno de ustedes quiere? Sí, a mí me gustaría agregar que también vimos este desafío, pero en un sentido aceptamos que a veces, como en el ámbito del debate sobre la legitimidad y la ilegitimidad, ¿no? A veces, si uno está en una situación de ilegitimidad, el primer paso hacia la legitimidad probablemente esté empapado de la situación actual, ¿no? Sin embargo, bueno, esa es la razón para avanzar. Y entonces, reconociendo un poco esto, y reconociendo que no es que la investigación desde el inicio es coproducida con estas organizaciones de base, sino que se suman en un determinado punto, en el primer proyecto que es la prueba piloto de aplicación de este método. Reconociendo esto, nosotros intentamos que haya un mayor grado, porque también pensamos que es una cuestión de grados, un mayor grado de coproducción o de transdisciplinariedad, invitando a los participantes a que propongan sus propios casos también, porque por lo general la incorporación de los puntos de vista del público para la producción de políticas que involucran cuestiones éticas o dilemas éticos son métodos donde la participación en un sentido es bastante limitada porque el escenario que se ofrece es un escenario cerrado, ¿no? El caso de el equilibrio reflexivo colectivo para los autos automatizados y el caso de la Moral Machine Experiment es como el extremo de eso, ¿no? Los participantes se enfrentan a casos cerrados y solo ofrecen sus respuestas y sus respuestas son tomadas como datos estadísticos para que los filósofos o los políticos trabajen, ¿no? En ese caso, los escenarios están cerrados, no hay ningún aporte que los participantes no académicos puedan realizar
en redefinir qué es lo relevante, decidir, ¿no? Entonces, por esa razón, en nuestro método incorporamos este canal que es, bueno, los participantes no académicos pueden proponer sus propios casos y en ese sentido influir sobre cuál es la agenda. No tienen una influencia desde el comienzo porque nosotros decidimos un punto de partida, pero sí tienen una influencia posterior. Sin embargo, la discrecionalidad o la libertad que tienen de influir en el proceso no es ilimitada porque estamos, bueno, y esto da para discutir un montón y pensarlo más, pero algunas decisiones van a tomar los participantes académicos en el sentido de, por ejemplo, evaluar cuál de todos los casos que traen los participantes no académicos cumplen con determinados requisitos para hacer este ejercicio ético y producir o revisar reglas éticas. Y el modo de garantizar que no sean los participantes académicos quienes tengan la última palabra sobre cuál es el rumbo de la investigación es otorgar a los participantes no académicos la posibilidad de contestar, de cuestionar las decisiones. Esto no quiere decir que cada vez que los participantes no académicos impugnan algo, el resultado es el resultado que va en dirección con lo que ellos argumentan en su impugnación en el proceso de investigación. Pero otorgar este poder de contestación de las decisiones que adoptan los participantes académicos, sumado que ellos pueden traer sus propios casos, lo que hace es otorgar un igual poder de influencia sobre el proceso que obviamente es un proceso que tiene un punto de partida concreto y anclado en una forma y en un sistema de conocimiento concreto. Sí, esa es una limitación, pero tiene otras ventajas a su vez. Em, y también reconociendo esto fue que definimos la muestra, porque vimos que en la intersección o en los intereses que uno puede encontrar en la intersección de la agenda cambio climático y salud, se encuentran ciertas afinidades con los intereses que movilizan a las organizaciones de mujeres en América del Sur. Porque identificamos que las mujeres, las organizaciones, perdón, de mujeres en América del Sur, tienen dos agendas muy importantes. Una es la ambiental y la otra es la de los derechos reproductivos. Ambas agendas involucran muchas cuestiones éticas y esas preguntas éticas y toda la construcción de estas organizaciones están ahí. Entonces, partiendo de esa afinidad es que también, bueno, reconocemos que aunque nosotros proponemos el tema de investigación, buscamos construir este camino en común con estas organizaciones, reconociendo también cuáles son sus intereses o afinidades de temas o de cuestionamientos éticos. Bueno, eso, pero sí, ese es el desafío y uno de los desafíos. El otro desafío es convencer a los filósofos de que lo que vamos a producir es normativamente válido. Pero sí, esas son como los dos frentes en los que estamos trabajando. Pero me gustaría luego conocer más sobre tu trabajo, pero bueno, ahí están mis compañeros y seguramente, bueno, seguiremos en contacto también porque me interesa mucho tu aporte. ¿Algún comentario más, preguntas? Yo quizás desde completa ignorancia. Tengo una consulta. Me gustó mucho el tema de la coproducción efectiva, en donde hay una retroalimentación de la percepción comunitaria. Hablando así. Mi pregunta es, actualmente hay nuevos actores, ¿cómo se aborda, se interactúa? ¿Cómo podríamos hacer? Entendiendo que la adaptación es el conocimiento local en cambio climático. Tenemos, digamos, el conocimiento convencional occidental, que es los modelos de hidrología. ¿Cómo empatamos esas dos líneas? Y se me ocurrió, y por eso digo, o sea, es una pregunta muy extraña, pero soy un nuevo actor, la inteligencia artificial, que se mencionó el conocimiento de Machine Learning. Hago esta reflexión porque hace poco hubo un debate presidencial en Ecuador en donde el ganador fue la inteligencia artificial.
todo proceso, educación, inteligencia artificial, procesos judiciales, inteligencia artificial, transporte, inteligencia artificial. Entonces, este actor es nuevo, no convencional, no sé, positivo o negativo, pero cómo se pudiese integrar en este ciclo occidental, conocimiento local, no sé, es muy, les pido disculpas, pero me parece básica inclusive. Diego había levantado la mano, puede ser. Diego Silva, para hacer una pregunta. Sí, Perfecto. sí, muchas gracias. ¿Querés hacerla? Porque estamos muy acotados con el tiempo, ya tenemos que abandonar la sala, a ver si podemos contestar las dos resumidamente. Sí, sí, muchas gracias, Marcia, por tu presentación también. Mi pregunta solamente era la teoría o la métoda de Wolfe y de Shalett empieza en el punto de vista de una teoría de justicia en particular que debe ser de Martha Nussbaum y Functionings. Pero lo que vos estás viendo era como si no tenía ninguna teoría para empezar de justicia. Empezabas con los principios y ver el punto de vista de las poblaciones con quien estabas trabajando. Entonces, mi pregunta es, eh, ustedes cuando están usando este método, ¿empiezan ya con con algunos principios, algunas normas, algo de teoría de justicia, o más es que no tienen como tabla rasa, no tienen necesariamente ningún punto de vista del cuál es la teoría de justicia correcta? No sé si se hace sentido mi pregunta, pero te dejo ahí. No, gracias, Diego. Marcia, ¿quieres responder o...? No pasa. Bueno, sí, para ajustarme al tiempo, muchas gracias por las dos preguntas. Sobre la primera pregunta de los actores y la inteligencia artificial, me parece que acá vuelve a cobrar importancia esta distinción que hicimos en un comienzo entre coproducir conocimiento para identificar qué es lo que funciona o qué está pasando, eh, como algo diferente de coproducir conocimiento para identificar qué es justo, ¿no? Y entonces, en este ámbito, el conocimiento es normativo y producir ese conocimiento involucra el uso de capacidades y de algo que algunos autores llaman poderes morales que los seres humanos tenemos, probablemente otros también, pero bueno, no voy a entrar en esa discusión, pero el punto es que no sé, creo que no, que la inteligencia artificial no es, puede recolectar información sobre puntos de vista morales, pero el output es estadístico, es una descripción sobre lo que piensa la mayoría o determinados grupos o cómo varía en función de determinados factores esas preferencias o puntos de vista morales, pero no es normativo. No es normativo y no es válido porque no fue producido ese output por un agente que puede ser considerado un juez moral competente, ¿no? Pero me parece muy interesante tu pregunta. Solo respondo pensando en qué elementos usaría para responder a tu pregunta, pero no es una respuesta definitiva porque requiere trabajar más en eso, sí. Y Diego, muy interesante también tu pregunta bueno, el equilibrio reflexivo en la versión, por ejemplo, que presenta Daniels, tiene muchos niveles, el de las teorías generales, feasibilidad, el aparato contractual, los principios y los juicios morales considerados. Pero para esta primera aplicación de nuestro método, lo que decidimos es acotar el ámbito del equilibrio reflexivo que vamos a revisar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente, y este recorte es un recorte que incluso muchos filósofos hacen cuando emplean el equilibrio reflexivo, es concentrarnos en los principios y los juicios morales considerados a través de los casos únicamente.
Y por principios, no principios que estén directamente asociados a concepciones o teorías de justicia concretos, sino los principios tal y cual aparecen en la práctica de la ética de la investigación y esa convención. Entonces, para esta primera aplicación, recortamos las cosas de este modo porque creemos que va a ser más simple y además porque, bueno, el trabajo de justificar y luego de implementar y traducir en un protocolo todos estos niveles, requiere tiempo. Y todavía no estamos en esa instancia, pero vamos hacia allá si todo sale bien. Pero sí, muy, muy interesante. Gracias por la pregunta. Bueno, perfecto. Se nos ha acabado el tiempo lamentablemente. Así que bueno, vamos a dar por finalizado este día número 1 del seminario regional. Y sin más, mañana nos vemos a partir de las 10 de la mañana para el panel Geoingeniería Solar, Diálogos Norte-Sur sobre aspectos ético-políticos y de gobernanza, cuya moderadora es María Inés Carabajal. Bueno, así que mañana los esperamos a todos. Bueno, que tengan una muy buena noche y gracias a todos por su participación y por su tiempo. Estamos encontrando mañana. Hasta luego. Chao, chao. Chao.